Hola a todos. Fijaos en este hecho clínico que es literalmente fascinante. El dolor crónico tiene la increíble capacidad de cambiar físicamente nuestro sistema nervioso. Bienvenidos a esta clase magistral. Hoy vamos a coger conceptos súper complejos de neurofisiología y los vamos a transformar en herramientas clínicas puras y duras. Vamos a explorar la fisiopatología del dolor desde la punta del dedo hasta el cerebro, viendo exactamente qué ocurre a nivel celular y molecular. Comencemos esta disección dinámica del sistema nervioso, porque creedme, si logramos entender cómo se genera, transmite y amplifica el dolor, entonces vamos a dominar toda la analgesia. Para arrancar, quiero plantearos una pregunta clínica fundamental. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué a veces un estímulo que parece súper pequeño o leve puede producir una respuesta de dolor absolutamente inmensa e incapacitante? Bueno, pues de eso trata este análisis. Soy el Dr. Walter Villafuerte, médico anestesiólogo, docente de farmacología clínica y coordinador de áreas preclínicas. Nuestro objetivo de hoy es desglosar esta neurofisiología para que podáis aplicarla en vuestra práctica médica diaria. Así que vamos a empezar a descifrar el lenguaje de las neuronas. Para empezar con buen pie, tenemos que tener clarísima una regla de oro que nos dejó Sherrington y que ilustra perfectamente la diferencia entre el hardware y el software de nuestro cuerpo. Fijaos, nocicepción no es lo mismo que dolor. La nocicepción es la pura transmisión eléctrica, los cables, el mecanismo fisiológico por el cual esa señal de daño viaja al sistema nervioso central. El dolor, en cambio, es la experiencia final. Es subjetiva, profundamente emocional y afectiva. Sobre todo en los pacientes crónicos, el dolor va muchísimo más allá de la simple electricidad. Es una alteración brutal y compleja de la función neuronal. Empezamos con la sección 1, activación y transmisión periférica. Imaginad que un estímulo nocivo, un golpe o un corte, impacta directamente en vuestro tejido. En cuestión de milisegundos, esa agresión enciende unas terminaciones nerviosas especializadas que son como nuestros sensores de alarma. Y aquí la naturaleza ha sido muy lista, ha diseñado dos autopistas distintas. Por un lado, tenemos las fibras A delta. Como están recubiertas de mielina, conducen la electricidad como un rayo. Son las culpables de ese primer dolor superagudo, punzante y localizado. Por el otro lado, tenemos las fibras C. Estas no tienen mielina, así que van lentas. Transmiten ese segundo dolor que es sordo, difuso, ese dolor quemante, urente, que se queda un buen rato después del golpe inicial. Las dos autopistas llevan la señal directa hacia la médula espinal. Pasamos a la sección 2, mediadores inflamatorios y receptores. Porque, tras la lesión, el tejido se convierte en una auténtica zona de guerra química. En esta zona de guerra, las células rotas y los vasos sanguíneos liberan lo que llamamos una sopa inflamatoria. Es un cóctel explosivo que cambia la sensibilidad de nuestras terminaciones nerviosas. Fijaos en los protagonistas. Tenemos la bradicinina, que es superpotente. Se une a los receptores B2 y ¡pum!, causa un dolor intenso y directo. Luego están las famosas prostaglandinas. Ellas solas no causan dolor, pero sensibilizan la neurona a una barbaridad. Bajan su umbral para que salte a la mínima. Por eso los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, funcionan tan bien. Cortan la síntesis de prostaglandinas de raíz. Y por último, la sustancia P, que la liberan los propios nervios y empeora todo creando un ciclo vicioso de inflamación. Y ojo a esto, porque nos lleva a una de las estructuras más fascinantes de toda la neurofisiología, el receptor TRPV1. Es un canal iónico en la membrana de la fibra nerviosa y actúa como un sensor polimodal. ¿Qué significa esto? Pues que responde a un montón de cosas distintas. Salta con el calor intenso, por encima de 42 grados, salta en un entorno ácido lleno de protones por culpa de la inflamación y, curiosamente, salta con la capsaicina, que es la molécula que le da el picante a los chiles. Cuando se abre este canal, entra calcio y sodio a lo bestia. La neurona se despolariza y le grita ¡fuego! Al cerebro. Entramos en la sección 3, sensibilización y la médula espinal. El impulso eléctrico ya deja la periferia y llega a su primera gran estación de relevo. Cuando la señal entra en el asta posterior de la médula espinal, las fibras hacen sinapsis en la sustancia gelatinosa. Y aquí la comunicación va a dos velocidades. Para ir rápido usamos el neurotransmisor glutamato en los receptores AMPA. Pero si el estímulo es muy bestia y muy repetitivo, la neurona empieza a soltar sustancia P y muchísimo más glutamato. Y estos actúan sobre receptores más complejos, especialmente el famosísimo receptor NMDA. Y aquí es donde la historia clínica se pone realmente interesante. Esa activación constante de los receptores NMDA crea un fenómeno neurológico tremendo que llamamos efecto wind-up o de sumación temporal. Es literalmente como si le subiéramos el volumen a un amplificador de guitarra a tope. Cada nuevo estímulo genera un potencial cada vez más grande, amplificando el dolor exponencialmente. Perla clínica al canto. ¿Sabéis por qué la ketamina da una analgesia tan profunda? Pues precisamente porque bloquea estos receptores NMDA, apagando de golpe este amplificador medular.
Vamos con la sección 4, hiperalgesia y alodinia. Aquí es donde dejamos atrás el dolor agudo normal y entramos en el terreno oscuro del dolor patológico. Cuando ese exceso de estimulación sigue y sigue, el circuito empieza a fallar estrepitosamente. Y aquí es vital que todo médico sepa diferenciar dos cosas. La hiperalgesia es cuando un estímulo que normalmente molestaría solo un poco duele una barbaridad. Imaginaos un tobillo esguinzado que palpita con solo rozarlo. Por otro lado, la alodinia es sentir un dolor intenso ante un estímulo que no debería doler absolutamente nada. El ejemplo clásico es cuando te quemas en la playa. De repente, rozarte con una simple camiseta de algodón parece que te está quemando la piel. Vale, pues esta hiperalgesia y alodinia pasan por lo que llamamos sensibilización. Y hay un protagonista bastante siniestro aquí, el factor de crecimiento nervioso, o NGF. Este factor no solo excita las neuronas, no, viaja hasta el núcleo de la neurona y se pone a reprogramar la expresión de sus genes. Literalmente cambia el ADN para fabricar más canales de sodio y más receptores. El sistema nervioso se recablea físicamente para volverse hipersensible. Y así es como el dolor crónico pasa de ser un simple síntoma a ser una enfermedad estructural por sí misma. Llegamos a la sección 5, vías moduladoras descendentes, porque por suerte nuestro sistema nervioso tiene su propia red para apagar este incendio nociceptivo. Esto es lo que conocemos como el sistema analgésico endógeno. El freno natural empieza arriba, en el mesencéfalo, en la sustancia gris periacueductal. Esta zona procesa el estrés y manda una señal hacia abajo, al bulbo raquídeo, y de ahí directo hasta el asta posterior de la médula. Básicamente, el cerebro manda la orden de interceptar el mensaje de dolor y cerrar la puerta para que no suban más señales aferentes. ¿Y cómo cierran esa puerta? Pues soltando un arsenal neuroquímico espectacular. Esta vía descendente libera serotonina, noradrenalina, GABA y nuestros propios opioides endógenos, como las endorfinas. Fijaos en la importancia clínica de esto. ¿Por qué usamos antidepresivos para tratar el dolor crónico neuropático? Pues porque aumentan los niveles de serotonina y noradrenalina justo aquí, potenciando nuestro freno natural. ¿Y dónde actúan fármacos como la morfina? Pues imitando a nuestras endorfinas, tanto en la médula como activando este freno desde el mismísimo cerebro. Comprender todo este viaje, desde el receptor periférico hasta ese efecto wind-up de la médula y las vías que lo frenan, nos dan superpoder clínico increíble para ayudar a nuestros pacientes. Si quieres aprender más farmacología clínica, fisiopatología y anestesiología de forma fácil y visual, sígueme y comparte este vídeo. Pero antes de despedirme, os dejo una pregunta para pensar. Si el dolor crónico recablea físicamente nuestros genes, ¿será el futuro de la analgesia dejar de usar pastillas para bloquear receptores y empezar a reprogramar el ADN de nuestras neuronas? Pensadlo, nos vemos en la próxima clase.